Continuando entonces con nuestro tema, uno encuentra que también Jesús resultó vencedor aquella vez en que multiplicaba los panes, los peces, comieron 3.000, 5.000, y en una ocasión, especialmente en Juan capítulo 6, verso 14, al ver que estaban todos satisfechos, intentaron acercarse para hacerle rey de ellos como pueblo hebreo, y de esa manera se presentaba la oportunidad de poder tener la posibilidad de poder enfrentar la invasión romana al tener un nuevo rey. Y Jesús venció este intento, venció este deseo de la gente, que bueno, habría sido para él decir convertirme en rey, convertirme en el soberano de la nación. Pero él venció este intento. Y esto nos habla a nosotros perfectamente de las veces que uno ha tenido la posibilidad de ostentar un grado, ostentar una posición, un ascenso. Pero cuando uno sabe que no son por medios legítimos, que no es transparente, o que yo no estoy para esto, no es mi objetivo, el poder decir que no, el poder escaparse, el poder evadir, sabiendo que no es el lugar donde Dios me llamó a estar, o no es la posición que debo tomar, que el Señor me llamó para otros propósitos, es poder tener la claridad. Y uno ve que Jesús tuvo la claridad de saber a qué Él había venido. Juan lo dice, a lo suyo vino. Y esta no era lo suyo no era convertirse en rey, lo suyo era ir y dirigirse hacia la cruz. Vemos otro ejemplo donde él también venció aquellas palabras de Pedro que trata de reconvenir al Señor, de decirle que tal cosa no le acontezca, cuando Jesús había recién mencionado a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer de parte de todos y ser muerto, ser crucificado. Y Pedro, al escuchar estas palabras, lo llama aparte y le dice: Señor, que esto no te acontezca. Entonces, ese es el llamado, es la intención, perdón, de Pedro de querer que el Señor no vaya a la cruz, o de que esta linda historia de ellos con Jesús no llegue a un fin, sino que permanezcan juntos de aquí para siempre. Bueno, ustedes saben cómo Jesús le responde a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Duras palabras. Pero en vez de Jesús de acoger esta intención de Pedro, Jesús tiene claro que es a la cruz donde tiene que dirigirse, y aunque esto signifique dolor, pasión, él entiende cuál es su misión y no acepta las palabras de Pedro. Esto también nos habla a nosotros, creo, hermanos, ¿qué les parece? De que a veces tenemos que seguir adelante, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque vamos a recibir el rechazo tal vez de la familia, compañeros de trabajo, aunque vamos a perder, pero no aceptar cuando sabemos y tenemos claro cuál es la voluntad de Dios, dónde Dios quiere que yo esté, qué es lo que quiere que yo haga, y voy a seguir adelante aunque esto signifique dolor, aunque signifique sufrimiento o quedarme solo. Y Jesús resultó victorioso y no sucumbió al intento de estas palabras que tenía Pedro. Bueno, y cuando estaba en el huerto de los olivos, a momentos de ser arrestado, ahí Jesús orando con el Padre, finalmente, aunque era difícil la copa, Jesús pregunta o pide si es necesario, si se puede que pase esta copa de él, pero que no se haga su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, no es fácil vivir momentos dolorosos. No es fácil tener que seguir el camino de la fe, el camino del Señor, estar tomado de su mano. Por eso podemos orar, podemos pedir, Señor, si es necesario, si se puede. Pero al final Jesús hizo la oración más sabia y que nos deja a nosotros un tremendo ejemplo. Que no se haga como yo quiero, como yo pretendo, como dice yo, como dice mi corazón, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Y fue lo que el Señor, o el camino que finalmente Él tomó. Y finalmente ustedes recuerdan cuando ya estaba en la cruz, con todo el dolor, con toda la sangre sobre su cuerpo, con las marcas de los azotes en su espalda, la corona de espinas, los clavos que ya habían atravesado sus manos, sus muñecas y sus pies. Con todo eso la gente pasa, los religiosos pasan y menean la cabeza y lo presionan. Si este es el que decía que podía construir el templo si lo derribaban y lo reedificaba en 3 días,
salvó a otros, no se puede salvar a sí mismo. Frente a todo eso, podría haberlo hecho perfectamente, pero siguió estoicamente en la cruz, pegado a ella, cargando el pecado de todos nosotros, y persistió hasta el final, aunque la presión era fuerte para que él bajara de la cruz. En otra ocasión la presión era fuerte para los discípulos. Le habían dicho en una ocasión: Señor, si que estos que no andan contigo, manda fuego, podemos pedir fuego para que los consuma. Y el Señor se contenía y no lo hacía, y no sucumbía a las insinuaciones para tratar de reconvenirlo y de que tomara otro camino. Él se mantuvo firme. Entonces, hermanos, ¿qué reflexión podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es nuestra reflexión? Uno ve a un Jesús, hermanos, con algo que creo que debemos seguir trabajando todos nosotros: el carácter. El carácter. Esa templanza que es parte del carácter, que es parte del fruto del Espíritu Santo, para poder estar firmes y no sucumbir a los deseos, a los apetitos de nuestra carne, sino que mantenernos firmes, aunque esto signifique dolor, aunque esto signifique sufrimiento, aunque esto signifique la posibilidad de ascender, de tener un mejor ingreso, un mejor puesto. Pero si no es correcto, si no es donde Dios me llamó a estar, si sé que esto no se está haciendo de manera transparente, no. La posibilidad, la facultad, la autoridad, la fuerza, el valor, en otras palabras, de aprender a decir que no cuando no es correcto, cuando no es la voluntad de Dios. Y al final, cuando uno se mantiene firme en los caminos del Señor, se mantiene firme con sus manos limpias y rechaza cualquier otra cosa, y es transparente en los informes que hace, en la manera que habla, cómo se dirige a las personas, las decisiones correctas, uno va a tener su conciencia tranquila, limpia, y eso por supuesto a uno lo transforma ¿en qué? En un vencedor. En un vencedor, recordemos la palabra: el que venciere heredará todas las cosas. O sea, hay una promesa. Esto es uno de los versículos que contiene una promesa para todos los que se toman del Señor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En la traducción, en lenguaje actual, lo dice de esta manera: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto, y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Apocalipsis 21, versículo 7. Así que, hermanos, en medio de lo que hemos estado reflexionando, miremos lo que dice al final de este devocional que fue enviado en el día de hoy. Dice: ¿sobre qué área o aspecto de tu vida quisieras lograr vencer? ¿Cuál es nuestra área, la que quisiéramos de entregar al Señor y poder ver victoria? ¿Por qué? Porque es importante identificar esa área sobre la que no hemos obtenido victoria todavía y nos sigue molestando, nos sigue abofeteando, nos sigue poniendo tropiezo o el pie para que nos tropecemos. ¿Cuál es la área en la que quisiéramos lograr victoria? Es tan importante identificar. En segundo lugar, ¿crees que existe algún asunto que impide lograr victoria? ¿Por qué no hemos logrado victoria? ¿Habrá algo que se esté interponiendo? Por eso es necesario, si logro identificar qué me impide lograr victoria, es poder renunciar a eso. Es importante renunciar cuando uno identifica qué me está impidiendo. Me está impidiendo, por ejemplo, la televisión. Paso mucho tiempo frente al televisor y eso me quita tiempo y no oro, no leo la palabra. ¿Qué me quita? ¿Qué me impide? ¿Qué me pone tropiezo? ¿Qué cosas? Entonces uno tiene que ponerse a pensar si puede ser la flojera, ya, si puede ser que me quedo más tarde en la cama o me acuesto muy tarde, al otro día estoy con mucho sueño, el sueño me vence. Entonces es importante identificar qué me puede estar impidiendo o poniendo tropiezo para no encontrar la victoria en esa área de mi vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a un Cristo victorioso. Tenemos a un Cristo que salió vencedor y los vemos a lo largo de su ministerio, según ya lo hemos detallado. Por lo tanto, tenemos a alguien que hizo lo que nosotros no habíamos podido lograr a través de la historia. Es importante doblar nuestras rodillas, volver a Cristo,
Decirle, Señor, aquí está esta área de mi vida, no he logrado vencerla, no he logrado superarlo, no he sido un victorioso en esto, pero lo tengo identificado. Esto es. Ahora ayúdame, Señor, muéstrame qué es lo que me impide lograr victoria. ¿Hay algo que yo estoy colocando o hay algo que no estoy colocando de mi parte para que tú puedas hacer la obra en mi vida? Recuerden que el Señor no pasa por sobre el libre albedrío, no pasa por sobre nuestra voluntad, no la atropella. Tenemos que nosotros volvernos al Señor y entregarle nuestro corazón y sacar del camino la malicia y cualquier cosa que a Él le estorba en este trabajo que quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, Dios te bendiga. Dejemos que las manos del Señor se siga posando sobre nuestras vidas, recordando esta otra palabra, esta otra promesa que está al final de este devocional enviado en el día de hoy. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 37, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Romanos 8, versículo 37. Tenemos asegurada la victoria por medio de aquel que nos amó y su nombre es Jesucristo. Dios te bendiga.